Estimados amigos, nos pone muy contentos que después de 2 años de trabajo, una iniciativa como esta haya podido materializarse. Con estas palabras, hace 7 años atrás, y a solo 7 cuadras de aquí, inaugurábamos el primer foro de diarios oficiales americanos y dábamos la bienvenida a las delegaciones de Brasil, Argentina, México, a quienes con aprecio y amistad hoy día diviso en este salón y que se representan con Alejandro López de México, quien estuvo en ese primer encuentro. Pero la alegría es mayor cuando vemos que en estos años hemos enriquecido la organización con instituciones, con personas líderes como Gonzalo Reboleo, quien nunca ha faltado a una reunión, Felisa Montero, nuestra flamante presidenta, Rolando Bizarraga, Edgar Mendoza. En ellos y en los nuevos compañeros de ideales que se han unido en estos años se sustenta la continuidad de esta maravillosa organización que ya componen 12 países. Amigos de la Red BOA y a nuestro invitado especial de Portugal, quiero decirles que es para mí un gran honor recibirlos en mi país y darles la bienvenida al 7º foro de la Red de Diarios Oficiales Americanos. Quiero dejar con ustedes a la presidenta de la Red BOA, señora Felisa Montero. Con mucho gusto quiero darles las bienvenidas al 7º Foro de la Red de BOA. Particularmente a mí me gusta mucho venir porque tengo la oportunidad de ver los amigos que no podemos siempre estar en contacto y también porque en estas reuniones tenemos la oportunidad de cambiar experiencias, conocimientos. Me dio mucho gusto saber que o nosso presidente de LABIL, que é a Associação Brasileira de Imprensas Oficiais, está aqui, Luiz Gonzaga. Samir, que é um amigo de muito tempo. E estou muito feliz. Tive que fazer um esforço muito grande para vir, o Carlos lo sabe, mas não poderia deixar de vir. E que consigamos esses 2 dias muito êxito em tudo o que vamos a ver e a conhecer. Muchas gracias. Bueno, imagino que todos tienen su programa a mano. A petición de la presidenta, se solicitó se hiciera una presentación sobre una revisión de la Red BOA, particularmente por los nuevos miembros que tiene. Nuevos entre comillas, digamos, pero aparecía como interesante hacer una revisión desde su fundación y su refundación. Entonces se preparó una pequeña presentación sobre eso. Previamente me gustaría mostrarles un video que se elaboró para la presentación de esto y para que eventualmente podamos colgar finalmente en la página de Red BOA. No sé si tenemos amplificación. ¿Sí? Dale. El Estado de Derecho de los países se sustenta sobre la certeza jurídica que sus órganos de difusión oficiales son capaces de establecer. El cumplimiento de mandato constitucional que los obliga a publicar la ley es una responsabilidad que debe ser asumida con rigurosidad y transparencia. En los últimos años, los nuevos paradigmas tecnológicos y culturales han impuesto nuevas obligaciones a estos órganos de difusión legal. Los ciudadanos son agentes más informados y exigentes de sus derechos, demandando información oportuna y transparente. Ante este escenario, los diarios oficiales del continente americano han debido adaptarse para asumir los nuevos y comunes desafíos que enfrentan, y la estrategia ha sido agruparse, apareciendo la cooperación como un instrumento fundamental para lograr el cumplimiento de su misión. Es así como en febrero del año 2008, y con el apoyo del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, se funda la Red de Boletines Oficiales Americanos,
RedBoa, una organización cuyo objetivo es conocer tendencias y estudiar, desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero, elementos que los afecten, compartiendo modelos y experiencias, permitiendo generar buenas prácticas de publicación oficial en los países del continente americano. La RedBoa no solo ha sido un organismo de cooperación internacional, sino también una herramienta de evolución técnica y política para los diarios oficiales que la integran. La RedBoa es hoy día una organización bien consolidada y con nutrida actividad técnica, compuesta por los diarios oficiales de 12 países del continente americano, entre los que se cuentan Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay, Paraguay, Perú, El Salvador y Cuba, participando también de manera activa países como España y Portugal y organizaciones internacionales de diarios oficiales como Avio, Asociación Brasilera de Imprentas Oficiales, y Repomex, Red de Publicaciones Oficiales Mexicanas. Celebramos la creación de la RedBoa porque es un instrumento que nos ha permitido crecer y consolidarnos como institución. A la fecha, se han realizado 7 foros en Santiago, Buenos Aires, Belo Horizonte, Ciudad de México, Punta del Este, Sao Paulo y Santiago, y 5 reuniones técnicas en Río de Janeiro, Ciudad de Panamá, Sao Paulo, San Carlos, Sonora y Cusco. Entonces, aquí sirve muy para trocar experiencias, cada uno colocar su opinión sobre esas cuestiones, para después discutirlas, cada uno en su país, en su imprensa. Cada uno de los foros y reuniones han permitido a los diarios oficiales incorporar valiosos elementos de políticas públicas en materia de transparencia y de cómo usar las tecnologías actuales para garantizar la correcta publicación de la ley. Lo que nosotros estamos impulsando a que se haga una buena práctica en todos los países es que el diario oficial en versión electrónica tenga validez. Los diarios oficiales de la región, conscientes de los nuevos paradigmas de un mundo globalizado, han mostrado su voluntad de trabajar unidos para garantizar la certeza jurídica a sus ciudadanos. La red de boletines oficiales americanos es el reflejo de la actitud de quienes la componen, organismos centenarios y republicanos, orgullosos de servir a sus ciudadanos, que han entendido la necesidad de integrar a su metabolismo las mejores prácticas en materia de publicación de la ley y que han resuelto finalmente ser articuladores de la estabilidad y el progreso de sus pueblos. Bien, como decíamos, a petición de nuestra presidenta, hicimos una pequeña presentación sobre la historia de la RedBoa. Voy a girar un poco. Bien, los orígenes de la RedBoa se remontan al año 2006, cuando se reúnen en Santiago los diarios oficiales de Chile y Argentina. Específicamente los entonces directores Jorge Feijó de Argentina y Florencio Ceballos en Chile se reúnen con la idea de constituir una organización que permitiera generar colaboración mutua. Esto fue una idea más bien, que en ese mismo año se le encomienda a un chileno que en ese tiempo era consejero del Comité Jurídico Interamericano, Eduardo Bío, la idea de proponer esta idea al Consejo Jurídico Interamericano en la próxima reunión. Se escribe una minuta de ello, bien genérica,
y se le solicita la presente a nombre de ambos gobiernos al Comité Jurídico Interamericano. El Comité Jurídico tiene una naturaleza de consejeros donde participa un grupo de representantes de distintos países de América. No están todos los países, pero es una selección que la propia OEA hace. Bueno, en el año 2007, en una reunión en El Salvador, en San Salvador, en El Salvador, durante la sesión número 70 del periodo ordinario de sesiones, este comité jurídico decide manifestar su apoyo y felicitar a la iniciativa, recomendando dos elementos o dos pequeños cambios sobre la minuta que se había preparado. Es decir, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA decide apoyar la idea y solo solicita que, por un lado, cualquier comunicación que se haga, por ejemplo, un sitio web institucional, un boletín, esté planteado en los 4 idiomas que componen el continente americano. Y lo segundo que solicitaron, el nombre que se planteaba no para la organización, sino que para la elaboración de un boletín regional americano, era Boreal, porque era una sigla que significaba Boletín Oficial Regional de América Latina, que era como se concibió originalmente, y dada que en ese comité estaba la presencia de un canadiense, que era un consejero del Comité Jurídico Interamericano, él pidió cambiarle el nombre por toda América y el nombre de este boletín debió migrar desde Boreal a Bora, que son las siglas de Boletín Oficial Regional Americano. Bien, con todo este elemento de apoyo institucional del Comité Jurídico Interamericano, el 27 de febrero del 2007 se firma lo que conocemos como el Acta de Constitución, llamada el Acta de Acuerdo, donde se constituye formalmente la Red de Diarios Oficiales Americanos, originalmente con sus dos socios. Le damos la bienvenida a Edgar, que sabemos que llegó a las 5 de la mañana, así que vamos a hablar fuerte para que se nos mantenga despierto. Entonces decíamos que el 27 de febrero se funda originalmente la Red de Diarios Oficiales Americanos. Pues bien, en septiembre del 2008, o sea, poco después, invitan el Foro Americano de la Unión Europea, quien realiza foros cada 2 años, hace un foro en España, le toca hacer de anfitrión a España, y el anfitrión tiene la facultad de hacer invitaciones a miembros, o sea, a asistentes o a diarios oficiales que no son miembros del foro de la Unión Europea, y decide invitar a Brasil, México y Chile. Momento en que personalmente conocí a Alejandro y conocí a la gente de Brasil. En ese tiempo le tocó asistir a Hubert y a Ricardo Covacci. Nos conocimos y en las reuniones informales que tuvimos durante este foro en Madrid, nace la idea de hacer el primer foro en Chile. Contamos un poco que se había constituido recién esta organización y nace la idea de hacer el primer foro y se decide que Chile conocía como la reunión del Bernabéu porque fue en un restaurante en el Santiago Bernabéu. Bien, un mes después se me solicita, esto era una organización muy incipiente, embrionaria diríamos, porque tenía apenas 2 miembros, y se solicita que personalmente que vaya a negociar a la sede de la OEA un convenio que le dé el respaldo ya no solo del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, sino que de la OEA misma. Y me tocó un mes después viajar a Washington y se elaboró el convenio que ustedes conocen, que es el que hoy día le da el apoyo formal a la OEA. En marzo del año siguiente se produce el primer foro de diarios oficiales americanos, se hace en Santiago, con la participación de México, Alejandro, que estuvo en ese encuentro, como decíamos en las palabras iniciales, con Brasil, y no específicamente Brasil, con Abío. Abío ya había sido constituida y llegan a la reunión Clodoaldo Pelicioni y Ricardo Covacci,
con una nota de avío que les daba la representación para participar en este primer encuentro, que fue un encuentro más bien fundacional, ya le daba una fortaleza a la organización que tuviese 4 miembros fundadores de la envergadura que tenían estos 4 países que decidieron venir a este primer foro y que tuvieron por lo menos la confianza de creer que esto se iba a transformar en una organización de provecho para todos. Entonces participa de Argentina, viene Jorge Feijó, de Brasil, los que mencionamos, y de México, Alejandro. En ese primer foro se firma el convenio con la OEA que había sido negociado, yo traía los originales, y se firma como aparece en la foto que está ahí. Esa. Ahí está, bueno, si estábamos todos un poco más jóvenes, ¿cierto? Por eso puse la foto más difusa que encontré. La verdad que tengo una en alta resolución, pero era un poco vergonzosa. Bien, en junio del 2009, es decir, unos meses después, en mi calidad de secretario general soy invitado a una reunión técnica de Avío, que es la reunión número 13 de Avío, que se hace en Sao Paulo, y en esa reunión Avío, que ya había participado en la primera reunión, requería un acto formal para hacerse miembro de la Red BOA. Y en esa reunión, en la número 13 de la reunión técnica de Sao Paulo, Avío firma un protocolo de intenciones donde como organización se hace parte de la Red BOA formalmente. No obstante, había participado en la primera reunión. Perdón, estoy hablando muy rápido. Luis, ¿tú me entiendes? ¿Sí? Ok. ¿Ah? ¿Estás con...? Ah, ok. Bueno, yo me traigo estos elementos de Avío, está el protocolo de intenciones, y el 1 de julio se emite la resolución número 2 del 2009 del presidente de esa fecha, que en este caso era Florencio Ceballos, donde resuelve aceptar a Avío como miembro de la Red BOA. Todos estos documentos se encuentran en copia en la Secretaría Administrativa de la Red BOA, que se encuentra en Montevideo, y me parece que la presidenta tiene una copia de esto. Bien, el primer foro es un éxito y se produce, se establecen los estatutos. Yo no quise ahondar en los estatutos, creo que la mayoría ya lo conoce. Originalmente, en los estatutos originales a los que me refiero, se elegía un presidente, este presidente duraba 1 año, había un secretario general, las reuniones eran anuales, eran en foro y reuniones técnicas, eso en términos generales. El año siguiente, entonces, se produce el segundo foro que se acuerda sea en Buenos Aires, Argentina. Recuerden que los foros llevan el nombre de la ciudad donde se realizan, no del país. Entonces el segundo foro en Buenos Aires, que es el 21 y 22 de enero. Se realiza en Buenos Aires y participan nuevamente Argentina, Avío. Argentina asume la presidencia, termina la presidencia de Florencio Ceballos, asume la presidencia argentina, y Brasil ya asiste como Avío formalmente. Y yo no recuerdo cuántas delegaciones de varios estados, pero 7 o 8 me dices a mí. Yo recuerdo que eran varias. Y ya formalmente porque se habían hecho miembros, esa M que tenemos ahí, porque hacía unos meses atrás se habían hecho miembros formales de la BOA. Se integran como miembros nuevos Colombia, Ecuador y Guatemala. Y asiste también a este foro Uruguay, pero solo en calidad de asistente, la persona que asistió de Uruguay en ese tiempo, que entiendo era un emisario del INPO, dijo no tener atribuciones para hacerse parte de la Red BOA y por lo tanto participó como asistente, pero no se transformó. Entonces, de tener 4 miembros de Avío, ahora pasábamos a 7 con la incorporación de Colombia, Ecuador y Guatemala. El tercer foro se resuelve que se realice en Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil. Se incorporan
participan Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay, y se incorporan desde ya, es el primer encuentro donde participa Gonzalo, que yo mencionaba que Gonzalo no ha faltado nunca a una reunión, y se incorpora Uruguay y Paraguay a la organización, formalmente. Por lo tanto, los 7 países se transforman en 9 con la incorporación de Uruguay y Paraguay. Y se produce la primera modificación a los estatutos fundacionales, donde se crean 3 nuevas secretarías. Recuerden que hasta la fecha existía un presidente y un secretario general. En el encuentro de Minas Gerais, de Belo Horizonte, se crea la Secretaría de Asuntos Administrativos, la Secretaría de Asuntos Legales y la Secretaría de Asuntos Internacionales. La administrativa queda en manos del INPO, específicamente en las manos de Gonzalo Rebolledo, la legal en la de Jorge Feijó y la de Asuntos Internacionales en la de Alejandro López. Unos meses más tarde, y no recuerdo la fecha exacta, entiendo que un cambio en Avío, y desde este encuentro asumía la presidencia el representante de Avío, que en este caso era Pedalino, ¿ya? Entiendo que hay un cambio dentro de la estructura propia de Avío y que cambia la presidencia de Avío en ese momento, en unos meses más tarde de este foro, y Avío resuelve separar esto y nombrar un representante ante Redboa distinto del presidente de Avío. En ese contexto se nombra a Marcos Monteiro, que era el presidente de la imprenta oficial de Sao Paulo, representante ante la Redboa, distinto del presidente de Avío, que entiendo que era el señor Tolentino. Y por lo tanto, el representante ante la Redboa, en este caso Marcos Monteiro, asume la presidencia que dejó de administrar el señor Pedalino. El cuarto foro se realiza un año después, el 12 de noviembre del 2011, en Ciudad de México, como anfitrión Alejandro. Participan México, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Se me ocurre que me faltó alguien ahí, pero no. De Brasil, cuando digo Brasil, digo Avío. Avío participa y participan varios diarios oficiales de Brasil. Recuerdo por de pronto estaban 7 países, o sea, 7 estados, Chile y Uruguay. En ese foro asume la presidencia México y se incorporan además estados independientes al foro. Aquí no recuerdo, Alejandro, no sé si tú me puedes aclarar si Repomex se funda un poco después de esto, un poco después, pero ya este foro participan algunos estados de México en forma independiente, en calidad de asistentes solamente, porque hasta ese momento los estatutos permitían que participaran diarios oficiales de países completos, o de organizaciones internacionales que los representaban, pero no diarios oficiales de estados, hasta ese foro. El quinto foro se produce en Punta del Este, Uruguay. El anfitrión es Gonzalo Rebolledo. Participan Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México, Perú, Uruguay, y como invitado España, y como asistente Cuba. Y digo como asistente Cuba porque Cuba no se integra formalmente aún. De hecho, ahí hay una imprecisión en el video que yo al final noté. Básicamente lo más importante, lo más relevante es que aquí se plantea la idea de hacer una refundación de la Redboa. La Redboa nace, como decíamos, con muy buenas intenciones, con la participación activa y enérgica de todos sus miembros, pero en el andar empieza a notar que requiere
darle una estructura un poco más formal que ojalá los miembros pudieran hacer aportes y que no quede a la voluntad de que el gobierno autorice un viático o no lo autorice, de que parece que hay estados de los países federados como México, como Brasil, donde hay diarios oficiales que tienen mucho que enseñarnos al resto y por lo tanto nace la idea de que esta red, más que ser una red de diarios oficiales nacionales, sea una red de diarios oficiales a secas. Y por lo tanto los diarios oficiales de estados puedan participar directamente y no solo a través de organizaciones intranacionales, como ABIO o como Repomex. Se resuelve que esa es la línea correcta para actuar y se establece un borrador de estatutos que prepara la gente de Uruguay. Encargan una exploración de figuras jurídicas posibles para establecer una organización con nuevos estatutos y se resuelven básicamente dos cosas. Yo hice ya una breve revisión, pero una sede administrativa permanente en Uruguay y lo cual podría permitir darle algún tipo de personalidad jurídica en uno de los países fijos para que se pudiera manejar el tema de los aportes. También se establece que los diarios oficiales pueden tener naturalezas distintas, no tienen por qué todos ser iguales, los aportes van a ser proporcionales al nivel de representación, hay toda una dinámica, son unos estatutos que tienen varias páginas. También se incorpora formalmente a la organización, y en la primera participación, Perú, Costa Rica, y ABIO no participa en este foro, y participa Sao Paulo directamente, ¿ya? El sexto foro formaliza lo que se había discutido en Punta del Este. Se realiza en Sao Paulo, Brasil, entre el 7 al 9 de noviembre del 2013. Ahí hay un error, porque dice Punta del Este. Participan Brasil, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay, España y Portugal. España y Portugal como invitados. Los estatutos hoy día, incluso los nuevos estatutos, permiten invitar incluso en forma permanente a países que no pertenezcan al continente americano, como España y Portugal, quienes han tenido la amabilidad de participar en estos encuentros y que ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho de ellos. Y México ya participa directamente como Repomex, no solo Alejandro como el diario oficial de la Federación, sino que distintos miembros de Repomex van y participan directamente, e incluso se firma en Sao Paulo estos nuevos estatutos que habían sido propuestos por la sede administrativa del INPO de Uruguay. Se suscribe y lo suscribe, dice el comité directivo, suscribe el nuevo estatuto de la Red BOA, donde, insisto, no solo lo firman diarios oficiales nacionales, sino que también algunos diarios oficiales estaduales, particularmente de Brasil, Sao Paulo, y de México, me parece que Veracruz, Chiapas y Sonora. Me salté algunas reuniones extraordinarias porque no encontré las fechas, pero me voy a ir a las dos últimas solamente. En noviembre del 2014 se produce una reunión extraordinaria. Recuerden que tanto en los estatutos originales como en los nuevos hay dos tipos de reuniones: los foros anuales, que pueden eventualmente ser bianuales, pero que esperamos que sigan siendo anuales, y las reuniones técnicas o extraordinarias que se pueden realizar en cualquier época del año. Se hizo coincidir el foro de Repomex, el tercer foro de Repomex, con una reunión de la Red BOA, con una reunión técnica de la Red BOA. Participaron en San Carlos, Sonora, bueno, el primer día en Hermosillo y luego en San Carlos, estado Sonora de México,
Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, Cuba y España. El comité directivo de esta reunión resuelve básicamente dos cosas. Realizar a recomendación y a ofrecimiento de Rolando Izarraga, realizar la próxima reunión técnica en Cusco, Perú, y realizar el foro en Santiago de Chile, cambiando la presidencia por el periodo de 2 años que se terminaba ahora en noviembre y que ostentaba hasta ese entonces Marco. En reunión extraordinaria en Cusco, se produce un cambio en la imprenta oficial de Sao Paulo y asume nuestra amiga Felisa como presidenta de la imprenta oficial de Sao Paulo, y al producirse un cambio en la persona que ostentaba la presidencia, además de la Red BOA, en la reunión de Cusco, el comité directivo que participa, que fue bien amplio, resuelve ratificar como presidenta a la señora Felisa Montero como presidenta de la Red BOA por el periodo. Hay una resolución al respecto que le pedimos además a Felisa que la informara en la, entiendo, posterior reunión de APIO que hubo. Se incorpora El Salvador como miembro activo y por lo tanto los 11 países se transforman en 12, que es el número de miembros que hoy día tiene la Red BOA. También participan, como decíamos, Cuba aún no como miembro activo, pero y sí está Costa Rica. Por eso decía que había un error en el video. Bien, se han hecho muchas reuniones técnicas, por lo menos 5. Ahí está una reunión técnica que se hizo en Santiago, previa a la de Punta del Este, donde participó el señor Tolentino como representante de ABIO. Hubo una reunión en Río de Janeiro, donde fuimos 4 directores de la Red BOA, que se hizo coincidir con el 6º Foro de Imprentas Oficiales de la Lengua Portuguesa. Hubo una reunión técnica en Panamá y hubo una reunión técnica en México, Jalapa. La verdad es que las reuniones técnicas, hasta ahora, lo único distinto que han tenido con los foros es la cantidad de participantes, pero la verdad es que han sido de harto provecho. Han sido de harto provecho, y creo que esto que nos pidió la presidenta de hacer una revisión de las actividades y de la evolución e historia que había tenido la Red BOA, permite que los que participan por primera vez en esta organización se hagan una idea de cuál ha sido la génesis, cuáles fueron los principios y cómo obrar en adelante. Yo agradezco particularmente, para cerrar esta presentación, la participación de Luis en esta reunión. La organización durante un par de años se sintió un poco alejada de la BIO y no por nuestra voluntad. Y yo agradezco, Luis, que tú te hayas tomado el tiempo de venir a esta reunión y te des cuenta que aquí te vas a encontrar con los amigos de siempre, que esta es una organización que es de mucho provecho técnico, pero también ha permitido en estos 7 años que tiene forjar una amistad fuerte entre ellos, que las intenciones no son más que engrandecer a los diarios oficiales de cada uno y que con tu liderazgo dentro de ABIO esperamos que de aquí en adelante, en los próximos años, cada uno de los miembros que componen ABIO también puedan asistir a estas reuniones e incluso hacerse miembros directos si es que también lo desean. Muchas gracias.
Quiero ceder la palabra a Luis. Luis nos va a contar sobre avión.